Bienvenidas, caminantes. Pasen a la guarida de las brujas y pónganse cómodas, porque desenterraremos juntas los secretos del lado oculto de la luna. Bienvenidas y bienvenidos a Brujas del Caos. Ya estamos de regreso con un episodio más. Hoy, el Día de la Virgencita de Guadalupe. Y esto se va a poner bueno. Yo soy Freydis Rush y me acompaña mi amiga Olinka. Preciosa, ¿cómo estás? Muy bien, hermosa. ¿Y tú? Yo súper bien. Antes de empezar con el chisme, choro y demás, quiero pedirles, por favor, que nos sigan. Porfi, si nos escuchan de Skype, escúchenos de Skype. Ay, no, perdón. De Spotify. Escúchenos de Spotify, está todo bien. Escúchenos de donde quieran, Apple Podcast o los otros lugares donde estamos. Pero, por favor, síganos en YouTube. Se los agradeceremos eternamente y denle like. Ahora sí, Fíjate. ¿de qué vamos a hablar, amiga? Échalo, Suscríbanse para que la Virgen les cumpla sus sueños, sus para que les deseos. aparezca la rosita de la Virgen. Para que les llegue el viento de la rosa de Guadalupe. A ver, amiga, pues, ¿cómo estás? Agárrense su rebozo porque se les va a caer después de desenmascarar a su adorada Virgencita. Hoy, Freydis y yo analizaremos con lupa la historia desde dónde proviene María Guadalupe y escarbaremos en las ciencias sociales, claro que sí, como cada capítulo, el cómo esto ha marcado el comportamiento de las mujeres por siglos. Quédense para más chismecito hereje y no olviden suscribirse. Dale, amiga, ¿qué nos traes? Ahora sí, vamos a empezar pues desde el principio, ¿no? Primero que nada, ¿de dónde salió la Virgen? ¿Qué es lo que hace en nuestro territorio? Si claramente no estamos en Nazaret, no sé si te has dado cuenta, pero estamos muy lejos de ¿A poco? Nazaret. Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo llegó aquí? Vamos a hablar de las sociedades prehispánicas y mejor les empiezo a contar. Porque déjenme les digo que ahora sí traigo un guión largo. Entonces voy a tratar de apurarme para que entres tú con lo tuyo. Muy bien. Y empezamos. La Virgen de Guadalupe, la morenita del Tepeyac, es quizá una de las figuras más famosas de México, no solamente en nuestro territorio, sino también en el extranjero. Se sabe que es mexicana y se sabe que es católica, aunque el catolicismo no nació en este territorio, ni la creencia, ni ninguna de sus figuras célebres como el buen Jesús. Entonces, ¿en qué momento del sincretismo, la conquista y el genocidio llegó el viento de la Rosa de Guadalupe a México? La historia, como todo lo que tiene que ver con la iglesia y las conquistas, casi siempre de la mano, es triste, atroz y frustrante, tomando en cuenta que como país hemos decidido ignorar la realidad material y consagrar nuestras vidas a una mentira, la Virgencita de Guadalupe, madre de los mexicanos. En el corazón de México, donde se entrelazan siglos de historia y cultura, encontramos un símbolo que ha sido objeto de adoración y polémica. Hablemos entonces de la Virgen de Guadalupe, una figura que va mucho más allá de la devoción católica. Nos han querido vender que es un ícono de resistencia o una manifestación cultural mestiza, y para muchas es más bien un emblema de sumisión y asimilación colonial. Hoy vamos a cuestionar la imagen que nos dieron y descubrir cómo la historia real de la Virgen Morena está enmarcada por la violencia de la colonización y la lucha por la identidad indígena. Y ahora sí, vámonos al mundo prehispánico. Antes de la llegada de los españoles en las tierras mexicanas, existían sociedades prehispánicas con estructuras de poder claramente patriarcales. Los hombres ocupaban los roles de liderazgo y decisión, mientras que las mujeres eran relegadas a la crianza y el cuidado de los hijos. Los sacerdotes, gobernantes y guerreros eran predominantemente masculinos, que no exclusivamente, pero sí predominantemente. Y la organización social estaba basada en castas y jerarquías que definían roles específicos para cada género. Las mujeres, aunque importantes en algunos aspectos como la medicina y la educación espiritual, no poseían acceso pleno a los espacios de poder. No ha cambiado mucho. Esta estructura no Igual. era igualitaria. Estaba diseñada para mantener el control social y político en manos de los hombres, pero a pesar de esto, existían formas de resistencia y agencia femenina dentro de este marco. Las diosas prehispánicas, como Tonantzin, representaban la fertilidad, la tierra y la maternidad, encarnando poder y autonomía femenina en un contexto profundamente patriarcal. Estas diosas eran adoradas
en templos y lugares sagrados y su culto era parte integral de las prácticas religiosas y culturales. Lo femenino no era pecado ni sucio, como sí lo ha sido siempre para las bestias judeocristianas. Al contrario, se le daba poder a su manera, dentro de una estructura claramente patriarcal. Y antes de seguir, déjenme cerrar la puerta porque ya me la abrió uno de mis gatos rebeldes. Mientras voy a decir que Xochiquetzal, por ejemplo, es una deidad del panteón mexica y ella pues es la mujer de la conquista, de la fertilidad, de la enamorar vatos, mana. No Es estaba mal que, visto que viviera tu sexualidad. exacto, y es que justamente, antes de seguir rápido, porque tengo que es largo el guión, Sí, esa es la diferencia. Si bien sí era una sociedad patriarcal, la prehispánica, no podemos decir sí, ni por asomo que no lo no, era y que eran súper no la feministas vamos a porque defender. no, jamás. Pero no veían a las mujeres con odio, no veían a las Mm, mujeres como con misoginia, como ya eso vino con la Iglesia Católica, con los españoles y demás. Simplemente sí, estaban como los roles de género, ¿no? Las mujeres a esto, los hombres a esto, pero eso no significa que las mujeres sean sucias, sean traicioneras, sean malvadas, no haya que confiar en ellas, como este discurso. O sea, en ese momento no era así. Ahora sí, justamente sí. para allá voy, la misoginia cultural, un legado perpetuado. La misoginia no fue solo un subproducto inevitable de la colonización, fue un elemento intencional y estratégico para asegurar la dominación cultural y social. Los colonizadores españoles, al imponer su religión y cultura, también proyectaron sus valores patriarcales sobre las comunidades indígenas. La imagen de la mujer como inferior, pasiva, sumisa, sucia, intrínsecamente pecadora y malvada, etcétera, era central para el sistema colonial que querían establecer. Esta visión no solo fue adoptada, sino también reforzada por la Iglesia Católica, que consideraba la feminidad como sinónimo de debilidad y pecado, asociando directamente a las mujeres con la tentación y el pecado original. El sincretismo cultural, lejos de ser un intercambio igualitario, fue utilizado para perpetuar el control colonial. Los elementos religiosos y culturales indígenas fueron adaptados superficialmente, mientras que sus fundamentos eran erosionados y reinterpretados desde una perspectiva patriarcal y colonizadora. La Virgen de Guadalupe, con su imagen mestiza y su manto azul verdoso, no solo representaba la integración forzada del cristianismo en las tradiciones indígenas, sino que también consolidaba el nuevo orden social y colonial que relegaba a las mujeres a roles subordinados. Ahora sí, la imposición. Con la llegada de los conquistadores españoles, todo cambió para mal. La colonización no solo impuso la religión católica, sino también un modelo patriarcal mucho más estricto. Ya me perdí, perdón. Ahora sí, la imagen de la Virgen de Guadalupe no era solamente un símbolo de la fe cristiana, era una adaptación estratégica para facilitar la aceptación por parte de las poblaciones locales. Como ya hemos hablado en otros episodios, esto es lo que suelen hacer. Usan el sincretismo, se roban a las deidades, a los seres en general, porque no solamente pasa con deidades, ha pasado con otro tipo de elementales, y los hacen parte de la iglesia de alguna manera, de los buenos o de los malos, pero se los tragan para que las comunidades que están siendo conquistadas pues no se sigan revelando más. Sí, como para que digan, ah, se parece a mi Dios, ah, tiene Exacto, y sentido. ahorita vas a ver la grosería que hicieron. ¿Cuál de todas? Varias. La idea era que dejaran de adorar a sus deidades como la Tonatzin y empezaran a adorar lo que ellos querían, esta imagen sumisa y complaciente de lo que deberían ser las mujeres del territorio. Ahora, las mujeres y sus puestos en la sociedad pasaron de ser parte esencial e incluso venerada, aunque patriarcal como siempre, a ser claramente motivo de repulsión. La imagen del pecado como Eva, del mal, seres inferiores directamente. Gracias, Diosito, por tus asquerosidades. Estábamos mal y terminamos peor. Con los españoles y el catolicismo llegó la misoginia rancia con olor a sobaco europeo. La Un Virgen de jaboncito, Guadalupe. nada. Sí, o sea, todavía que vienen con sus groserías, vienen apestando, o sea, de verdad Un que bañito para venir acá, un bañito, güey, ¿qué te no, costaba? no hay ni para dónde irle.
No, La Virgen no, de Guadalupe no es cualquier virgen, es una creación mestiza. Su morenidad no es casualidad. La Virgencita morena del Tepeyac es morena por una razón. Los españoles, al pintarla con piel oscura, la adaptaron para que los indígenas pudieran identificarse con ella. Era una estrategia para hacerla aceptable y un símbolo de supuesta reconciliación. Miren cómo adoramos a una mujer mestiza. Podríamos hacer eso si fuéramos tan malos. Que aparte mestiza, no le hicieron indígena, le hicieron no. mestiza, o sea, ya mezclada con Sí. ellos. Porque, Tus o sea, rasgos son así, güey, finitos. claro, De porque la chava. indígena era la Tonantzin. Pero detrás de esta imagen amable y Yo como comprensiva, Xochitl Galvez, güey. ahí está para que, por si no la ubican. Ahí está para que la vean. Pero detrás de esta imagen amable y comprensiva, la Virgen de Guadalupe escondía una amenaza implícita para la identidad cultural indígena. Su manto, con ese color azul verdoso, era mucho más que un adorno, era un camuflaje cuidadosamente diseñado para infiltrarse en el imaginario de los pueblos originarios. En la iconografía europea, ese azul verdoso no solo evocaba la realeza y el poder, sino que estaba asociado con la divinidad. ¿Con la El, qué? con la divinidad. Mm. El manto decía algo muy claro. Esta figura viene respaldada por la autoridad divina y terrenal de los conquistadores, por el rey y por Dios. En otras palabras, lo que parecía una imagen maternal y protectora era, en realidad, un recordatorio sutil pero constante de la dominación colonial. Ahora bien, las estrellas en el manto tienen un simbolismo que apuntaba directo al corazón de la cosmovisión indígena. Tontos no son. Las culturas prehispánicas otorgaban una importancia central a los astros. Las estrellas no eran simplemente puntos de luz en el cielo, sino guías, presagios y guardianes de un orden cósmico que regía tanto la vida cotidiana como los rituales religiosos. Cada constelación tenía un significado profundo. Desde la dirección de los cultivos hasta los augurios de guerra y paz, los astros estaban marcados en el tejido de su realidad espiritual. Entonces, ¿cómo se usaron estos conocimientos en la construcción de la Virgen de Guadalupe? Los frailes evangelizadores, expertos en el sincretismo y adaptaciones culturales, entendieron que la conexión con los cielos era crucial para captar la atención de los indígenas. El manto de la Virgen está decorado con un patrón de estrellas que no es aleatorio. Vele enseñando, amiga, a ver si se ve el manto A en tu ver, imagen preciosa. John Xochitl Galvez, güey, enseñando Mientras voy diciendo. las imágenes. El manto de la Virgen está decorado con un patrón de estrellas que no es aleatorio. Estas estrellas representan el cielo nocturno del solsticio de invierno, que ya viene, Yule, una fecha sagrada para las culturas mesoamericanas. Este detalle Ujú. no es casualidad, era un mensaje astuto que vinculaba a la Virgen con la astronomía indígena, un puente simbólico para su aceptación. Por otro lado, Ujú. las estrellas también tenían un mensaje subversivo para los indígenas. En la cosmovisión prehispánica, los cielos representaban un equilibrio entre fuerzas cósmicas. La representación de la Virgen con las estrellas no solo buscaba integrarla a este universo simbólico, sino que también la colocaba en la cúspide de ese orden. En términos simples, las estrellas que antes pertenecían a los dioses prehispánicos ahora estaban bajo el dominio de la Virgen católica. Qué perras, mis amigas. Este Qué uso, pinche. que son bien ratas, güey, pero pues ya sabemos. Sí. Este uso estratégico del manto y las estrellas no fue accidental. Era parte de un esfuerzo mucho más amplio por reconfigurar el imaginario indígena, adaptando símbolos familiares a un nuevo orden ideológico. Las estrellas, que solían ser guías de los ciclos naturales y rituales, se convirtieron en herramientas para reforzar la narrativa colonial. Con cada plegaria frente a la Virgen de Guadalupe se estaba borrando un poco más del cielo original de los pueblos mesoamericanos y se consolidaba el firmamento cristiano. En esencia, el manto de la Virgen no solo era un camuflaje, era una herramienta de conquista cultural que tocaba una de las fibras más sensibles de los pueblos originarios, sus cielos. A través de este simbolismo cuidadosamente diseñado, los evangelizadores lograron que los indígenas vieran en la Virgen no a una invasora,
sino a una figura celestial que confirmaba el nuevo orden. Sin embargo, esta aceptación no era inocua, implicaba un sometimiento espiritual y cultural que perduraría durante siglos, hasta el día de hoy. Y si no, pónganle pausa y escuchen los cuetazos que se escuchan en todas las calles. Sí, es. Y ahora vamos a lo bueno, el manto de Juan Diego, el ayate de Juan Diego. ¿Fue pintado por un poder mágico y divino? No, fue pintado por un indígena. A ver, ahora vamos a hablar de Marcos Zipac de Aquino. ¿Quién? Dirán algunas. Pues nada más y nada menos que un pintor indígena del siglo XVI, la misma época de la conquista y la aparición mágica de la Virgen, experto en mezclar lo mejor del arte prehispánico con las técnicas europeas que los españoles trajeron en sus maletas de la civilización. Y aquí viene el chisme que muchos no quieren aceptar. Hay fuentes que sugieren que él fue quien pintó la famosa imagen de la Virgen de Guadalupe. Sí, esa que supuestamente apareció milagrosamente en el ayate de Juan Diego. ¿Pero fue un milagro o fue solamente una brocha fina? Y miren, no lo digo yo, lo dicen estudios como el de Joaquín García Iscasbalceta, que en el siglo XIX ya ponía en duda la narrativa oficial. Y si nos vamos a los detalles técnicos, varios historiadores del arte coinciden en que la pintura tiene características europeas mezcladas con simbolismos indígenas, algo que encaja perfectamente en el perfil de Marcos Zipac de Aquino. Este vato sabía trabajar con pigmentos naturales, dominar la perspectiva y además conocía las cosmovisiones indígenas como la palma de su mano. O sea, el vato tenía el talento perfecto para crear una imagen que impresionara a los españoles y al mismo tiempo conectara con el pueblo indígena. Ah, pero claro, la historia oficial prefiere el milagro, porque seamos honestas, ¿a quién le interesa un pintor indígena haciendo arte cuando puedes tener una narrativa épica de fe y unión cultural? Es mucho más Ay, práctico para la evangelización. y menos en ese momento que el europeo era top. Exactamente. Y aparte es muy interesante porque este pintor, o sea, usaba las técnicas prehispánicas, por supuesto, pero al mismo tiempo cuando llegaron los españoles empezó también a aprender las técnicas que ellos traían. Entonces era un máster, medio traidor a su patria, pero a sus pueblos, pero un máster. Pues sí. Ahora ya sabemos de dónde viene el simbolismo de la imagen del que ya hablamos arriba. Y ahora, ¿hay pruebas definitivas de que Marcos Zipac de Aquino pintó la Virgen? No, porque en esos tiempos nadie se preocupaba por esas cosas, menos si estábamos hablando de un indígena. Pero sí hay pistas. El historiador Stafford Poole también señala que la idea de que la imagen fue milagrosamente estampada en un ayate apareció mucho tiempo después, lo que deja espacio para teorías como estas. O sea, en el momento no se decía eso. Eso ya como que se lo fueron inventando. Sí. Así que ahí lo tienen. Marcos Zipac de Aquino, un genio del arte colonial que probablemente creó uno de los símbolos más poderosos de México, pero que nunca se llevó el crédito porque, claro, es más fácil decir que fue obra divina. Pero ¿quién necesita reconocimiento cuando puede ser parte de un milagro, no? Y ahora vamos a lo más mejor, a lo mero bueno, el Tepeyac. ¿Por qué la Virgencita del Tepeyac? Pues claro que como estamos viendo, para todo lo que está alrededor de la Virgen hay una razón maligna. Y también para el Tepeyac hay una razón maligna. Y es como el meollo del asunto, aparte de todo. El Cerro del Tepeyac no fue elegido al azar como escenario de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Este lugar ya tenía un significado profundamente arraigado en la espiritualidad y la cosmovisión de los pueblos indígenas antes de la llegada de los españoles. Para entender por qué este cerro era tan importante, es necesario remontarnos a las creencias y prácticas religiosas prehispánicas. En el mundo mexica, el Cerro del Tepeyac era un espacio sagrado dedicado a la veneración de Tonantzin, una de las principales deidades femeninas del panteón mesoamericano. Su nombre, que significa nuestra madrecita, simbolizaba el aspecto maternal de la tierra, la fertilidad y la vida misma. Tonantzin no era solo una diosa,
era una representación del ciclo vital de la naturaleza, una figura central en las ofrendas y rituales de agradecimiento por las cosechas y la continuidad de la existencia. No era la madre de Dios, era la madre de todos. El culto a Tonantzin en el Tepeyac no era exclusivo de los mexicas, ya que este cerro estaba estratégicamente ubicado en un lugar de tránsito importante, donde convergían diversas culturas y tradiciones. La peregrinación al Tepeyac para rendirle culto era una práctica común que fortalecía la identidad espiritual de los pueblos indígenas. O sea, las peregrinaciones ya se hacían desde entonces, pero pues no eran para la Virgen. Y muchas veces, y eso sí quiero como dejarlo en claro porque a mí muchas veces me han dicho como, ay no, pero es que la Virgen sí es nuestra porque es la Tonantzin. No, no, a ver, la basaron en la Tonantzin, le robaron su significado y sus lugares a la Le Tonantzin. robaron su lugar. Exactamente, ¿para qué? Para meter su cultura, para meter su religión, para doblegar hasta la espiritualidad a los pueblos indígenas, que era algo que no estaba dejando que los doblegaran por completo, porque ya lo habían hecho físicamente, pero aún así había algo que no permitía, que era ¿qué? La religión, las deidades. Entonces, no es la Tonantzin, es una impostora. Hay que dejarlo claro. Y si quieren adorar a Ya la sé. Tonantzin, adoren a la Tonantzin, no a la Virgen de Guadalupe. Es significado lleno de sangre y de genocidio, pero bueno. Sí. Cuando los españoles llegaron, enfrentaron la compleja tarea de erradicar las creencias prehispánicas y sustituirlas por el cristianismo. Pero no podían simplemente destruir estas tradiciones, necesitaban un enfoque más sutil y estratégico para lograr que los indígenas aceptaran la nueva religión. Aquí es donde el Cerro del Tepeyac se convirtió en un elemento clave para el proyecto evangelizador. El mito de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac aprovechó el arraigo cultural y espiritual que ya tenía el lugar. Al posicionar a la Virgen en un espacio sagrado para los indígenas, los evangelizadores lograron que los pueblos originarios vieran en ella una continuidad de sus propias creencias. La Virgen de Guadalupe no era representada como una figura extranjera, sino como una reinterpretación de Tonantzin, adaptada al cristianismo. Mm, adaptada al cristianismo casualmente. Adaptada por ellos, a la fuerza, para conquistar y borrar las creencias prehispánicas. Esta estrategia no solo era efectiva, sino también astuta. En lugar de obligar a los indígenas a abandonar sus prácticas religiosas, que no podían ni siquiera hacerlo, se les ofreció una figura que parecía familiar, que se integraba en sus tradiciones, pero bajo los términos de los conquistadores. Era un sincretismo diseñado para desarmar resistencias culturales y facilitar la dominación espiritual. Al utilizar el Tepeyac, los evangelizadores no solo estaban transformando un espacio sagrado indígena, sino que también estaban imponiendo una narrativa de conquista, porque esto no es nada más algo espiritual, es algo físico, es algo de no solamente robar territorio, sino robar la existencia, la cosmovisión, todo a nuestros pueblos originarios. El relato de Juan Diego y la aparición de la Virgen de Guadalupe consolidaron este cambio. Al aparecerse en el Tepeyac, la Virgen parecía decir, yo soy la nueva madre, la nueva guía espiritual. Y aunque su mensaje era envuelto en palabras de consuelo y cercanía, en realidad marcaba un punto de ruptura con las antiguas prácticas y creencias. El impacto de la colonización en las comunidades indígenas fue devastador y transformador. La introducción de la Virgen de Guadalupe no fue un acto de resistencia, sino una herramienta cuidadosamente diseñada, como ya lo vimos. Los evangelizadores utilizaron esta figura como un símbolo de conversión obligatoria y aparte destruyeron las bases espirituales prehispánicas y las reemplazaron por las suyas mismas. No solamente pasó con el templo de Tonantzin, que lo tumbaron para poner a la Virgen de Guadalupe. Pasó con muchos otros que los tiraron, los deshicieron o los enterraron y pusieron sus iglesias. Y se sabe, por ejemplo, que abajo de la catedral de la Ciudad de México hay un pueblo mexica, un templo mexica. Y obviamente probablemente nunca lo conozcamos porque, ay, claro que no van a tirar la catedral para sacar esas cochinadas. Pues no se va a enojar la Virgen de Guadalupe, ¿no?
De hecho, hay una parte del Zócalo donde sí se ven las ruinas. Sí, y aparte en el suelo, ¿sabes que hay como vidrios? Y Sí. abajo se ve todavía, pero pues es lo que se ha podido sacar sin molestar a Jesucristo en su casa. Ujú. Incluso durante... los evangelizadores utilizaron la figura de la Virgen como un símbolo de conversión obligatoria. Ah, no, eso ya lo dije. Incluso durante los movimientos de independencia, como el encabezado por Miguel Hidalgo. ¡Ay, este viejo pelón! Espera. Como el encabezado por Miguel Hidalgo, la Virgen de Sí. Guadalupe no representó una ruptura con el sistema colonial en su totalidad. O sea, eso de que, ay, la Virgen es un símbolo de resistencia porque la traía el curita Hidalgo, no, hombre, espérense. No representó una ruptura con el sistema colonial en su totalidad, aunque fue usada como estandarte en la lucha contra los españoles. La independencia no cuestionó la dominación ideológica de la Iglesia Católica. En lugar de liberar a las comunidades indígenas y mestizas del yugo religioso, perpetuó su poder sobre las estructuras sociales y políticas del México ahora independiente. El uso de la Virgen como símbolo de la independencia no era una señal de empoderamiento, sino una prueba del profundo arraigo de la religión impuesta. Al Exacto. combatir la opresión española bajo un estandarte religioso, se dejó intacto el control que la Iglesia Católica tenía sobre la población. Este hecho consolidó un sistema de sumisión donde la espiritualidad seguía siendo un mecanismo de control masivo, ahora desvinculado de la corona española, pero aún al servicio de élites nacionales que mantuvieron la opresión de los sectores más vulnerables y hasta el día de hoy lo sigue siendo. Recordemos que el cura Miguel Hidalgo nunca quiso liberar a México de la colonia española. Él solo quería que no se le quitara el poder a los mestizos, quienes controlaban el territorio antes de las reformas borbónicas, o sea, eran los whitexicans, los mestizos, y ellos controlaban todo, o sea, sí rendían cuentas a la corona, pero los que movían en México eran los mestizos. Pero, es que todo esto no lo puse, pero creo que es importante explicarlo, llegaron las reformas borbónicas, el desmadre con Napoleón y el rey rancio este español por allá, y ya lo que quería la corona era que solamente personas españoles y enviados por ellos pudieran mover ya las cosas aquí en México. Entonces, ¿esto qué? Pues esto le quitó todo el poder a los mestizos. Y ahora sí los puso casi casi a la par de los indígenas. Ellos estaban así de, güey, o sea, ¿no ves que mi piel es más clara? ¿Cómo te atreves a hacer esto? Y ahí fue que se enojó Miguel Hidalgo, no se crean que fue otra cosa. Bueno, quienes controlaban el territorio antes de las reformas borbónicas. Después de estas, comenzaron a perder poder y esto no le gustó a los niños bien. Hidalgo quería su poder de vuelta, de la mano de la corona española. De hecho, los relatos históricos más confiables indican que el grito original de independencia incluía referencias al rey de España, Fernando VII, en un contexto de lealtad al monarca y rechazo a las autoridades francesas que lo habían depuesto. Una Qué bueno que su reconstrucción... cabeza está colgada ahí. Ah, ya sé, güey. Nada más digo. Hay que jugar fútbol con ella. Bueno, una reconstrucción aproximada del grito original es, escucha, y esto lo enseñan hasta en la primaria, pero se nos olvida. Viva la religión, viva nuestra Santa Madre de Guadalupe, viva Fernando VII, muera el mal gobierno. Y pues traca. Ese fue el grito de Miguel Hidalgo. Él no quería ni soltar a la religión ni soltar al rey. Él quería quedar bien. Sí. Fue Morelos. Mire, sí vio lo que dije. Y aparte, Sí, viste. lo mejor que pudo pasar, la verdad, es que fue la muerte de Hidalgo, porque entonces Morelos sí Sí, traía ya esta idea de él sí quería separar ya, liberar a México, pero Hidalgo no. O sea, si él no se hubiera muerto y hubiera finalizado lo que él quería hacer, probablemente seguiríamos siendo parte de la corona española. sí. La Virgen de Guadalupe no fue un símbolo de resistencia, fue una herramienta que permitió la continuidad del sometimiento ideológico. Nos liberamos de los españoles, sí, pero nunca nos liberamos de la Iglesia Católica, una institución que validó y perpetuó siglos de violencia, misoginia y desigualdad en nombre de la fe. Y claro que lo sigue haciendo. Y pues ya para terminar, me eché rápido mis 7 hojas. Eh, para concluir mi participación, me gustaría remarcar que la imposición de la Virgen de Guadalupe no solo fue una herramienta para la conquista espiritual, sino también un mecanismo para moldear y perpetuar los estándares de género en la sociedad mexicana.
A través de una imagen de la Virgen pura, obediente, sumisa y maternal, que ahorita vas a ahondar tú más en eso, amiga, se instauró un modelo inalcanzable para las mujeres. Y ese modelo no se quedó en la Nueva España. Aún hoy, muchas mujeres en México viven bajo el peso de ese ideal impuesto hace más de 500 años. La Virgen de Guadalupe no es un símbolo de resistencia, es un recordatorio constante de lo que se espera de las mujeres mexicanas. Su imagen se convirtió en un instrumento de control social. Si no eres recatada, pura y sacrificada, entonces no mereces respeto ni protección. Esta nueva narrativa justifica, normaliza y perpetúa la violencia de género en el país. Si no cumples con los estándares virginales de Guadalupe, automáticamente eres percibida como menos digna, con menos derechos o peor aún, como merecedora de castigo. Sí. A través de los siglos, la figura de la Virgen ha sido utilizada para reforzar la misoginia. Se nos dice que debemos ser como ella, calladas, dóciles, perfectas, pero ¿qué pasa con las mujeres reales? Las que son independientes, las que deciden sobre su cuerpo, las que alzan la voz. Para la moral patriarcal heredada de esa conquista religiosa, esas mujeres no tienen cabida. Y para muchas otras mujeres que siguen los lineamientos patriarcales y religiosos, lo acepten o no, estas mujeres no son ni siquiera merecedoras de sororidad. La ironía es que esta veneración... La ironía es que esta veneración a Guadalupe ha sido empleada para sostener un sistema que castiga todo aquello que se aleja de su ideal. Si una mujer mexicana no es como la Virgen, entonces se convierte en el blanco de críticas, juicio y violencia. ¿Cuántas veces se ha escuchado justificar una agresión con frases como es que ella se lo buscó? ¿Cuántas veces las mujeres han sido despojadas de su humanidad por no cumplir con estándares que nunca pidieron tener? El legado de Guadalupe no empodera, su estampa se levanta como un monumento a la obediencia. Repito y seguiré repitiendo. Nos liberamos del yugo español, pero nunca nos liberamos de la Iglesia que, a través de imágenes como esta, continuó regulando nuestras vidas. Su impacto no solo moldeó la espiritualidad del país, sino que solidificó una estructura social que mantiene a las mujeres atadas a roles estrictos y punitivos. La Virgen de Guadalupe, más que un símbolo de esperanza, es una herramienta de opresión que nos recuerda día tras día que no nos basta con ser humanas. Debemos ser santas, perfectas, impolutas o pagar el precio de nuestra humanidad. Y ya con eso termino mi participación. Ay, no, hasta coraje me vuelve a dar. Por eso escribí un montón y yo... Toda loca. Espérame. Deja pongo esto para acá. Que nos acompañe. Para que se vea. Lupita. Ay, Lupita. Ahora sí, amiga. Muy bien, amiga. Échanos tu parte para que sigamos haciendo coraje y berrinche. Ahí te voy. Ay, mana. Bueno, ahí les voy. Desde niña siempre me cuestioné la religión. Desde ¿por qué se adoraba la cruz en la pared? ¿Por qué las mujeres le decían a la Virgen, Virgencita, tú que también eres madre? Y le pedían paciencia para aguantar a la sarta de estupideces que hacían sus hijos varones en su mayoría. No entendía por qué María siempre permanecía callada ante las injusticias que le hacían a su hijo. Lo que platicábamos la otra vez de... Yo creo que hubiera gritado mínimo algo, hubiera lanzado una piedra, hubiera hecho una revolución ya más loca. Güey, si hubiera sido mexicana ya de mínimo, ¡órale, putos! ¡Suelten a mi criatura! Chingue su padre que crucifique gente. Exacto. O algo así, güey, ¿no? Pero no, está siempre callada y llorando y viendo para abajo. Porque tú, santa y pura hija, no puede ser de otra manera. Y pues bien, no entendía por qué María siempre permanecía callada ante las injusticias que le hacían a su hijo. No entendía por qué las películas José se veía mucho más grande que ella. De hecho, pues era una niña. Y yo pensaba, seguramente su papá. O sea, yo era una niña cuando veía esas películas y decía, no, pues José seguramente es su abuelito, su papá. Nunca me imaginé que eran pareja hasta que crecí y me di cuenta que eso estaba mal. Siempre pensé que estaba mal porque María siempre fue representada por una mujer mucho más joven que José. Es que tenía 14 años, amiga. Exactamente.
No entendía por qué todos adoraban una cruz donde había fallecido Jesucristo. De hecho, una vez le pregunté a mi mamá, y esto es real, pregúntenle a mi mamá. Cuando íbamos de regreso a la escuela, un día le pregunté, mami, ¿por qué la gente dice que la cruz es bendita si en ella mataron a Jesús? Ujú. Porque si dices que es un símbolo y que es bonito y que es sagrado, entonces, si a mí me disparan, ¿tú te vas a colgar una pistola en el cuello? No lo entiendo. Mi mamá solo me ignoró. Sí se quedó con cara de, ¿qué le digo? Como que ya había movido algo en ella. ¿No quieres unos chetos, mija? Bueno, y regresamos después de un corte rápido porque la laptop de Olinka salió volando por los aires gracias al poder de la Virgen de Guadalupe. Pero como no nos va a callar la Iglesia Católica, síguele, amiga. Pues ya se fue a Guadalupe a la villa, que no cooperó. Ya es hora. Ya es hora. Bueno, como les decía, pues no es culpa de mi mamá no responderme nada. Como les mencionaba al inicio, todo este adoctrinamiento lleva siglos. El no cuestionar a la iglesia estuvo de moda muchos años. Y si te atrevías, el fuego bajo tus pies sería tu destino. El día de hoy les trajo una crítica espesa sobre cómo nos han pintado a María y cómo las contradicciones de la misma iglesia y Biblia nos permiten revelar cómo María pudo haber sido la verdadera heroína de todo este alboroto. Vamos a empezar por el triángulo amoroso con más fandom de la historia. José, María y, bueno, ya, Jesús, María y José. Vamos con el misterio de cómo se embarazó María por una paloma. Ella es elegida por Dios, una niña de 14 años. Que se escuche bien, una niña de Ujú. 14 años que apenas estaba desarrollando su cuerpo. Ella es la elegida para dar la vida al Mesías, de verdad, una niña. ¿Qué clase de Dios pedófilo es este? Que consiente las relaciones entre viejos decrépitos rancios con niñas de 14 años. Que además su hijo a la vez es la misma persona que la embarazó. O sea, Dios es Ujú. Jesucristo. Returbio. Y Que la por el bien paloma de la también. humanidad, y la paloma también, que por el bien de la humanidad dice que embarazó a María. Bueno, pues empezamos bravas. De esta manera de adorar al falo de la paloma, ¿no? Representada. En este caso, pues representado por el Espíritu Santo. Casualmente un pájaro. Y antes de que me digan, ay, Olinka, estás exagerando. Es un buen tipo el Espíritu Santo ese. No es una paloma porque sea representación del falo. Les vengo a refrescar la memoria de la historia de los violadores celestiales. Antes de María, Dios había embarazado a mujeres que se consideraban estériles, como Isabel, la prima de María. Como que a Dios le gustaban mucho las mujeres de esa familia, fíjate. Ya embarazar a una virgen era un verdadero reto para Dios. Y claro que iba a pegarse a su pecho así peludo y decir, yo voy a embarazar a una virgen, solita, sin tocarla, porque estoy bien cabrón. Y esto de embarazar a la fuerza a mujeres solo porque tienes poder, mira que no es cosa nueva. Algunos ejemplos, Cahuyaca, una doncella de la mitología inca, ella de hecho aborrecía a los hombres, no quería saber nada de ellos. Entonces, como buen XY frustrado, Mm. Kuniraya, perdón la pronunciación, que era también una deidad inca, se masturbó y puso su desagradable semilla rechazada en una fruta, la cual después Cuyuaca se comió y se embarazó. Fíjate, muchas maneras. Porque así ¿Qué fruta funciona. habrá sido, mana? Una guanábana. Desde este momento dejé de creer en las frutas con fruto blanco. El consentimiento nunca ha sido su fuerte. Otro caso sonado de Rómulo y Remo, los hermanos fundadores de Roma, que según la leyenda fueron concebidos por la Virgen Silvia después de que la violara en sus sueños. La fantasía de violar mujeres viene normalizada desde tiempos antiguos. Mm. Por otro lado, y solo como dato, tenemos a la diosa Net, madre de Ra. Ella no necesitó de ningún macho, ni cerca, o sea, ella solita hizo que Ra naciera, diosa patrona. Mm. Todas estas perversiones sexuales las desviaron hábilmente con una carta que Dios traía bajo la manga. La estrategia perfecta para decir, no, aquí no hubo ningún tipo de perversión sexual, porque sabes qué, ella era virgen. O sea, maná, lo hicieron sin morbo. ¿Tú puedes creer eso? Ay, Una sí, niña de claro. 14 años con un adulto Se que la sabe que los analizan sobre... H nunca tienen morbo. No, ellos todo No, lo no lo hacen conocen. Aparte sagradamente. todos eran religiosos judíos. ¿Cómo van a tener morbo? Pero
¿Por qué María tenía que ser virgen? Pues existen un par de profecías, como la de Isaías, que profetizaba que un descendiente de David los ayudaría a la batalla contra los enemigos de Israel y que nacería del seno de una virgen. Y bueno, pues por otro lado el pecado original, que trae tan obsesionados a los católicos. Así que era necesario que en la historia María tuviera o estuviera libre del pecado original, para que el Salvador estuviera limpio y fuera digno de llevar el mensaje de amor y sacrificio, muriendo en la cruz. Y bueno, vamos a hablar un poquito de José, aquí nada más así como dato, para adentrarnos más abajo en la historia. José, pues es un pobre perro pedófilo que se quedó cuidando al hijo que no era de él, el verdadero sacrificado, porque casualmente nadie nunca ha hablado mal de José. Es el pobre güey que está al lado de María y atrás de los borreguitos, ahí así con cara de mustia. Un mártir. El mártir. Y pues bueno, vio porque su papá abandónico, o sea, Diosito, ¿verdad? Nunca le daba pensión a bebé Jesus. José no era malo, solo quería ser él mismo, un pedófilo. Que bueno, no tenía mucha opción ese José, más que masticar y tragar, porque seguramente no quería desatar la furia de Dios, sino un día terminaría ahogado, o le lloverían bolas de fuego, o lo obligaría a matar a bebé Jesus. Y ya después, espérate, ya lo ibas a hacer. No, crack, era broma, te la creíste, güey. De hecho, dentro del catolicismo surge esta duda de que si María era virgen o en algún momento dejó de serlo. Las teorías más locas dicen que José ya era un viejito muy mayor y que su pájaro ya no cantaba ni dejaba regalos en la fruta. Su Que paloma ya no entonces cantaba. su paloma ya no cantaba. Que entonces María murió virgen, que en realidad no murió, pero a eso vamos. Y la Inmaculada Concepción. De hecho, ni siquiera se le asocia a María, sino a Dios y a su poder de ser padre telepáticamente. Y la Inmaculada Concepción habla más bien de María, del momento de su alumbramiento, puro y limpio y sin pecado original. Recordemos que el pecado original nació gracias a una mala mujer, Eva, qué raro, que desobedece a Dios comiendo del fruto prohibido y tentando a Adán, o sea, sí los tentó la serpiente, pero Eva fue la que dijo, a ver, cómele aquí, pruébale. Sí, obvio, la Pobrecito güey, su malvada. criterio. Que por cierto, esos hijos míos, o sea, como esos hijos míos, les voy a dejar unos chocolates deliciosos en la mesa. No se los vayan a comer, ¿ok? Y dejarlos solos. O sea, ese Dios es una red flag andante que te pone pruebas de lealtad, fidelidad y amistad. Que se invente un Tetris o algo, el Diosito. Y sabiendo que por Pero ahí bueno, andaba mi compa Lucifer haciendo de las suyas. si sabe cómo es, para que lo invitan. Exacto. Pero bueno, retomando el pecado original, de cual María pues nació sin él, ¿verdad? Bueno, según esto es lo que dicen. O sea, ¿me estás diciendo que Dios puede elegir que todos nosotros lleguemos a este mundo sin el pecado original? O sea, sin la enfermedad, sin las dolencias, sin sangrar, sin morir, pero decide vernos retorcernos de dolor. Mira qué cabrón me salió este güey. Entonces, Es como ya bien vimos que Dios psicópata ese vive, vato. es sádico como él solo, sádico como él solo, sádico como el señor del bigotito. Entonces, como ya vimos que Dios vive obsesionado de esta familia, de sus mujeres, decidió por sus huevos de oro que ella no. Ella a sus 14 años ya podía dar a luz a un niño que a la vez pues es el mismo. Y Y la sin pecado paloma. original. Y la exactamente. Que a la vez pues es el mismo. Es que por más que uno no quiera ser redundante en toda esta historia de arroz con mango, pues acabamos siéndolo. Entonces, solo mandó a su hijo, que a la vez es él, a sufrir en la cruz, pero se pudo ahorrar todo ese espectáculo de la cruz, de la muerte, de las espinas, de la persecución, de sus apóstoles, del beso de Judas, su romance fallido con María Magdalena, todo por sus meros huevos. Seguramente ese día no había nada en Netflix celestial, en el Netflix celestial. ¿Cómo murió María? Bueno, pues según este chisme del lavadero de Río, la señora María, señorita, Señorita. Guadalupe de Su Dios, trabajo subió le al costó. cielo y mira que con mucho esfuerzo. Güey, parió y no se le rompió el himen. Ay, nada más para que veas. Fíjate, Ay, no, salió la criatura, pero traspasó el himen. era muy elástico, güey, porque Era pues obvio ella Gasparín, era, Jesus al nacer. claro. Subió al cielo en cuerpo y espíritu, no como los demás mortales, que tenemos que portarnos bien para morirnos y subir al cielo, en lo que nos echamos a perder aquí en la tierra, y pues esperar a que el Señor Jesús llegue.
que por cierto ya se tardó muchísimo, seguro se fue por unos cigarros. Ay, no, que ni De venga. hecho, que ni venga aquí, no lo queremos. De hecho, ese dato se dio a conocer, o sea, de que María subió al cielo en cuerpo y espíritu, se conoció después de 1950 años, mana, lo que mencionabas hace rato, que después fue cuando se Ujú. dieron a conocer muchos más casos, o Pues, sea, se van de inventando, María. se les va ocurriendo. Exactamente. Después de que los viejos rancios que interpretan la Biblia retorcieran y torcieran los escritos a su conveniencia, llegaron por fin a la conclusión de que ella subió al cielo. O sea, murió, pero no murió. La Guadalupe de Schrödinger, ¿cómo se pronuncia? Como Jesucristo, ¿no? Que no murió, o sea, Exacto. resucitó, pero luego se fue, se elevó al cielo con todo Ajá. el cuerpo y así. Sí, o sea, todo un misterio. Datos, solo la Virgen es reconocida como Virgen oficial. Todas las vírgenes de los pueblitos son vírgenes impostoras, como la Virgen de Juquila, como las vírgenes de todos los pueblos. Y pues bueno, en resumen, esto pues ya lo traigo más de tiempo la crítica hacia la Virgen, como pues siempre nos la pintan como una mujer sumisa, y pues como la misma iglesia en sus contradicciones pues hasta están tontos porque María pudo haber sido la heroína de toda esta, como pues si ella no nació con el pecado original, pues tal vez pudo haber salvado a Jesucristo de otra manera, porque recordemos que si no tienes el pecado original como Adán y Eva en sus inicios, pues entonces no podías morir, no podías sentir dolor. Entonces creo que aquí los católicos apuntaron hacia el héroe equivocado. Pero como es una mujer, obviamente no le iban a dar el protagonismo. Sí, no, ¿O tú qué era piensas, amiga? sorpresa. No será la sorpresa, exacto. Es que es, o Pero sea, pues sí sí, tiene amiga. protagonismo la Virgen, pero diferente, o sea, como este protagonismo de, bueno, es la mamá y ella es santa y ella es muy buena y ella es virgen, o sea, ese es el protagonismo que le dan, como de su bondad. Lo mismo que decía hace rato yo, que en tanto sea santa y buena y un ejemplo para todas las demás mujeres, bueno, entonces puede existir y hasta robar un poquito de cámara y hasta le ponen su Ujú. altar, pero nada más porque ella es perfecta y virgen, o sea, si no fuera virgen, no, olvídate, la pedrean como a María Magdalena. Y aparte dicen que fue Exacto. la esposa de Jesucristo y que tuvo hijos con él. Pero aparte porque María Magdalena, pues, ejercía la prostitución. Ujú. También ya desde ahí, uff, mala y la pinta como leprosa y mugrosa y dejé este espacio como así como para el debate, Amanda, o sea, así chiquito, como de, bueno, no debate, más sino una plática, como de las mujeres y lo social, pues tú que eres más experta que yo en este tema, Amanda, como para ver de dónde vienes y lo que mencionabas, ¿no? De las mujeres y este pie que tenemos siempre gracias al catolicismo y gracias a la iglesia y gracias a Dios, ahora sí podemos decir, Ahora sí que gracias a gracias a Dios, Dios. ahora sí somos gracias a Dios, hemos sido oprimidas y cómo desde los tiempos en los que tú cuentas de que se robaron esta figura, las mujeres siempre la hemos llevado de perder, porque si los hombres a lo largo de la historia pues cambiaron sus facciones y ya no fueron tan morenitos y así, y seguían adorando a la Virgen, pero nosotros aunque cambiamos facciones y perdimos nuestras raíces indígenas, seguíamos siendo oprimidas. O sea, nosotras en ningún momento dejamos de ser oprimidas. Porque Y nos tienen María era la miedo. clara representación de que nosotras teníamos que aguantar el pie en la cara, porque nosotras como mujeres sumisas y calladitas y tenemos que aguantar siempre, mana, porque si no Porque nos tienen entonces miedo. no somos dignas. En realidad es porque nos tienen miedo, se sabe, mana. Así Y es. si no, piensan que no nos tienen miedo, pues ahí está el claro ejemplo de María Magdalena, por ejemplo, que nadie se le acercaba porque tenían miedo, porque era una mujer mala, porque era una mujer hasta repulsiva, por ser, pues por disfrutar su sexualidad, por vivir no acorde al status quo de ese momento, ¿verdad? Pero sí, mana, ya nada más espera Que aparte es tu pensamiento. contradictorio, ¿no? Porque, bueno, es que hay varias ideas, perdón, un mosquito. No, es que Olinka no me ve porque tenemos un desmadre No, aquí no te con la veo. producción. Pero ustedes sí me ven, hola. Es que estaba espantando el mosquito. Es que hay varias cosas, o sea, pues hablando de la prostitución, sí era parte del status quo porque una mujer sola no podía dedicarse a otra cosa.
O sea, o eran Sí, prostitutas, o eran, creo que costureras, o eran parteras, parteras. pero ya, o sea, no había como un gran abanico de cosas que pudieran hacer. Entonces, es como este pedo de si entra en el status quo, pero igual me caga. Y Sí, o sea, es hablando que no de, tenías para dónde hacerte. O sea, exacto, podías hacerte un pasito para acá y ya, güey. O sea, no no, ni tenías de propiedad mayor libertad. podían tener, o sea, así de fácil, ni propiedades. Pero hablando No, como de la misoginia y tal, hay que acordarnos que en el principio de los tiempos, muchísimo antes de Diosito y de Jesucristo y de la chingada, esos tiempos felices de antes de Cristo, felices, también está de la verga todo, pero no había ujú. antibiótico. Pero bueno, Había oro. la realidad es que al principio de los tiempos y en lo que se ha encontrado, porque pues no es fácil saber las primeras costumbres humanas, ¿no? Así de cuando empezaron a domesticarse los humanos, por decir de alguna manera, a hacer sociedad. La realidad es que las mujeres eran las que llevaban la batuta dentro de las primeras sociedades, sí como sacerdotisas, pero también como curanderas y también como líderes. Siempre se les, antes de hacer cualquier cosa, los guerreros casi siempre han sido los hombres. Hay muchas sociedades donde también Sí, hay mujeres, pero casi siempre han sido los hombres porque son la fuerza bruta. Pero sí. sí en las primeras sociedades las mujeres eran las sabias, las que decían, o sea, las que mandaban a los vatos a la guerra de, híjole, no, pues sí te vas a tener que ir a agarrar o no, ¿sabes qué? Mejor no vayas. Las que dirigían la sociedad. Y Ujú. esto fue cambiando con qué? Pues sí con la religión católica, con la religión también judía, porque el judío cristianismo, dejémoslo así. Ujú. Este, entonces, yo la verdad siento y muchos historiadoras y antropólogas sienten de la misma manera, que es un miedo a la mujer. O sea, yo sé que A con lo que que nos voy a... unamos, a que seamos fuertes juntas, A que dominemos. O sea, a que se sabe que si dominemos. no nos oprimen, vamos a dominar. Es así de fácil. Claro. Y como ellos son la fuerza bruta, pues poco a poco han ido metiendo sus cosas, ¿no? Que la religión, que la conquista, o sea, y a usarnos siempre como moneda de cambio en las guerras, quienes eran las principales afectadas de las guerras. Pues ellos se mataban entre ellos, güey, pero las mujeres muchas hubieran preferido que las hubieran matado a lo que les esperaba cuando llegaban los soldados contrarios a sus aldeas. Y esto siempre, Sí, o bueno, no siempre ha sido tan así, pero sí cuando el patriarcado empezó a cobrar poder. Y una de las maneras en que empezó a cobrar poder fue a través ujú, de las creencias y fue a través de las religiones. Entonces, para mí es puro miedo. Es puro sí. miedo al potencial que tienen las mujeres. No quieren sentirse relegados, pero si nos sueltan, no les va a quedar de otra, porque pues somos bastante más inteligentes que ellos. Por eso les da miedo que nos unamos. Por eso cuando ven mujeres unidas, o sea, por eso siempre Corren. dicen, la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Ah, sí, pero Sí, cuando nos ven quieren a poner en mujeres, contra. exacto. Y cuando ven a mujeres Sí. unidas, igual llegan y igual se enojan. A ver, güey, no estás criticando. Ayer estabas criticando que la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Y hoy vienes y ves un grupo de mujeres unidas y de todos modos te enojas. Entonces, ¿qué quieres, no? Estar siempre en el Sí. centro. Y eso es en lo individual con los hombres como lo ha sido en lo general también y a lo largo de la historia. Entonces, en resumen, nos tienen miedo. Y son unas pobres perras. Y saben que si no nos oprimen... Y fíjate que ahorita hablando de esto, me suena Ujú, mucho a, no sé si ya lo he dicho aquí, pero pues es algo que ya se sabe, que las ujú, sociedades actuales, o sea, las generaciones actuales, los hombres están siendo muchísimo más conservadores que las mujeres. O sea, las mujeres cada vez tienden a ir al sí. liberalismo y los hombres están yendo drásticamente al conservadurismo, al grado de que son más conservadores que sus padres y sus abuelos. O sea, Qué a pinche asco. ese, sí, de verdad, y esto ya no es Sí. que yo lo opine o que yo lo vea o que yo sienta, no, no, ya hay estudios que avalan esto. ¿Por qué es? Pues por el auge del feminismo, porque el feminismo ha, Claro. ha arrancado mucho, porque ya hay leyes que también apoyan a las mujeres, y no las suficientes, y cuando las apoyan, de todos modos no hay protocolos, en fin, traigo por ahí un asunto con eso,
En fin, Ujú. pero eso, ¿no? ¿Y qué hicieron ellos al sentir que iban a empezar a perder sus privilegios? Pues volverse más conservadores, pues empezar a volverse hasta más religiosos, hasta fascistas, güey, o sea, cosas así que se supone que ya estaban extintas, ya Hacer las están, sectas. sí, ya las están trayendo de regreso. O sea, para Sí, ellos ya la nueva rebelión es la misoginia sí. así rampante, deshumanizante. Ay, no, güey. Fíjate que justamente, porque iba a decir la misoginia también les afecta a ellos y eso es una realidad. Pero hace rato estaba viendo y Pues sí. apenas antes de grabar, güey. Estaba viendo en una página de esas de que denuncian a los deudores alimenticios, subieron un Ujú. screenshot de un niñito así que estaba como hablándole a su papá por WhatsApp y contándole de su cumpleaños y que su mamá le había regalado un celular y que ese era su nuevo WhatsApp y no sé qué. Y pues se ve que es un niñito, güey, un niñito 6 años y niño, varón. Ujú. Y el papá lo deja en visto hacia el niño. Y venía como el texto, ¿no? De que nadie merece algo así. Yo sentí bien feo, güey, porque dije, no manches, es un niñito buscando a su papá, contándole emocionado su regalo y su fiesta de cumpleaños y el papá visto. Y sabes qué, o sea, Ahora. esto es normal, o sea, normal en el sentido de común de que sabemos que esas cosas pasan, sabemos que así son. Pero lo que sentí más culero, güey, y mira que yo no tengo sentimientos, ¿eh? Y sentí culero, fue ver que había, o sea, la primera reacción obviamente era me entristece. Y la segunda Ujú. reacción era me divierte. Y me metí a ver y eran puros vatos, güey. O sea, que les divierte, y eso es misoginia, le está afectando a un niño, sí, pero obviamente a ellos les divierte no por el niño, a ellos les divierte por la mamá del niño. Así es. Por el hecho de, si estás sola, si ahora te chingas tú, pues para qué te embarazaste, ¿sabes? Y se llevan de Ujú. calle a alguien de su género que tanto aman y tanto adoran, porque no se Pues trata no de les importa ayudarse. porque todavía no está grande. Aparte, no se trata de ayudarse ellos, de cuidarse entre ellos, de No. apoyarse entre ellos, como si es con nosotras. Se trata de chingarse a la mujer. Punto. Si se van a llevar a Sí. niñitos, que también son hombres, entre las patas, No eso no les importa. interesa. Eso es irrelevante. Ujú. Ay, no, ya me Sí, enojé eso de de los nuevo. conservadores no, no lo habías dicho aquí, me lo habías dicho a mí en privado. Y me puse a ver más del caso, o sea, del tema, y sí, güey. Y, o sea, sí se ve, porque hay más vatos solos, y hay más vatos tirando mierda a mujeres, y Y hay están más solos por sectas, una razón. La otra claro. vez Y el tema, estaba. Ay, perdón, sí, me no te acordé. preocupes. La Ujú. otra vez estaba escuchando un podcast. No me acuerdo qué podcast. Ahí sí alguien que nos esté escuchando sabe de dónde saqué esto. Sé que fue de un podcast, pero no me acuerdo cuál estaba escuchando. Donde decían: el problema es que las mujeres buscamos hombres que todavía no existen y los hombres buscan mujeres que ya no existen. Entonces, pues ese es un drama, porque las mujeres sumisas y todo que ellos quieren ya no existen. Y los hombres que nosotras, las pobres heterosexuales, queremos, pues todavía no existen porque ahorita todos están. Bueno, no todos. No Porque, todos, pero porque la ninguna de mayoría. nosotras somos solteras y creo que, Ujú. pues, a nuestras parejas los amamos y los adoramos. Entonces, no va por ahí Sí, porque luego se van a enterar de que no somos solteras y van a decir, todo lo que dicen sí. es mentira. No, Yo la vi casada. exacto. Yo la vi siendo feliz con una H. Ándale. Ay, ya te se me olvidó que iba. Ah, Pero sí, o sea, que no todos los hombres, ay, pero la vamos a caer en mayoría. esta cosa que me caga decir, que no todos, pero pues es la verdad, o sea, si Es hay que sí algunos que todos, pero hay no, peores. el feminismo no, no es para los hombres, pero de cierta manera indirectamente los cambia, esa es la realidad, Sí. O sea, y pues sí, niños criados en una sociedad feminista que no lo sabemos porque no existen sociedades feministas, aunque digan, ya tienen una ley de que no las maten. O sea, ya estamos no, en y una aunque digan, sociedad yo soy feminista. mamá, No. pero soy muy feminista, No, o sea, no estamos en una sociedad feminista, no existe. no, Ahorita en este mundo en el que vivimos, una sociedad feminista. Puede haber sociedades menos brutales hacia las uh-huh. mujeres. Puede haber sociedades que incluso crean, no se me ocurre ninguna ahorita, pero crean que las mujeres somos personas completas. Porque aparte, y esto lo decía una amiga, si no mal recuerdo,
Dalia. Ay, perdón, yo necesito apuntar todas las cosas que me llaman la atención que escucho del mundo, porque luego ando diciendo cosas sin mis Está bien, fuentes mana, adecuadas. date. Pero justamente hablaba de que cuando nace un hombre completo. Sí, lo decía Dalia, ya me acordé. Mm. O sea, los hombres Saludos, nacen Dalia. completos. Ay, sí, saludos. Brillante, un día hay que tenerla de invitada. Bueno, que los Sí. hombres nacen completos, creo que es la teoría de Freud. Pero las mujeres nacen incompletas. ¿Cuándo se completa entonces una mujer? En el momento en el que pare a un hombre. Si una mujer no pare nunca un hombre, va a ser un ser humano incompleto, siempre. ¿Y por qué se completa cuando pare un hombre? Pues porque le da alguien de valor a la sociedad y porque aparte en el momento en el que está embarazada, ella es poseedora del falo. Y esa es la única Ujú. manera en que una mujer puede ser un ser humano. Ya ni me acuerdo a qué Qué iba, pero reverenda. ya estoy muy indignada. Qué reverenda estupidez. Lupita, tírame la laptop otra vez. Que ya me estoy. Ay, me vas a estar llorando. Ay, no, mana. Pues sí, la verdad, la Virgen María, pues sí, nos ha traído, pues esta condena perpetua, esta cruz Uh-huh. de, algunas ya nos liberamos de ella, no del todo, no se puede del todo, No. ciertamente, pero pues sí, está ahí, es como una constante, ¿no? Un recordatorio de que tienes que ser bueno, tienes que ser sumiso y que tienes que obedecer a tu hombre, porque si no eres mala. Y pues sí, a Eres María. mala y como decía, mereces castigo. Y lo feo es que es un Sí. discurso que viene en su mayoría de hombres, por supuesto, pero que Y muchas no mujeres mereces lo toman. defenderte, güey. Muchas mujeres lo toman ellas mismas y se dicen feministas y todavía se atreven a decir, es que ella no es perfecta, es que ella no es como la Virgen de Guadalupe y entonces no merece mi Es mala. sororidad. Ay, güey, La ¿no? sororidad es selectiva. Sí, güey, ay, mi reina, Sororidad la solo es más para las feminista del guadalupanas. mundo. O sea, la bondad y la maldad y todo no tiene nada que ver con el feminismo. De hecho, en el feminismo se habla del legítimo derecho a la maldad que tiene la mujer. Les recuerdo, no les puedo recordar algo que seguramente no saben, ¿verdad? Pero pues eso, vamos a hacer como que Pues sí sí, lo porque saben. también esto de poner a la mujer como que, ay, no es que las mujeres no pueden. Una vez en un post llegó un rancio a comentar, un rancio que según se siente feminista, ¿no? Ay, no, es que no sé qué pasó, una mujer mató no sé a quién, ¿no? Y él puso, ay, no, no creo que haya sido una mujer. Es que las mujeres por lo general son delicadas, tiernas, y todas sí le dieron me encanta, güey, y yo le fui a comentar, güey, no mames, o sea, las mujeres podemos ser malas y culeras y matar, o sea, eso es lo menos antifeminista y eso que tú eres teórico del feminismo, según dices, crack, o sea, pura mamada. No, O esa sea, no, tontería. no, es una tontería, güey. Eso Ay, no es también que es como es mujer, machismo. no. Ajá, La, exacto, sexismo, machismo. el hacer Claro, inválidas a las mujeres. Las mujeres también podemos ser uh-huh, malas. ¿Y eso quiere decir que sí. está bien? No, no No, quiere decir que está bien. Pero quiere decir que no tiene nada que ver con lo que traes entre las piernas. claro. Nada más. Uh-huh, punto. Y que sigue siendo Pues sí, mujer aunque amiga. seas malvada. Ni modo, ni Así modérrimo. es. Sí. Y esto, ¿sabes qué? Quería también que me dieras tu punto de vista, ya para cerrar, de cómo perpetuamos la violencia, o sea, de andar con una menor desde o sea, la iglesia, güey, lo tiene súper normalizado. Y a la fecha, güey, te puede cualquier rancio decir, sí, pero, bueno, por ejemplo, algún rancio que apoya la pedofilia directamente, se Como puede todos. apoyar, o sea, casi todos, se puede recargar, güey, de la Biblia o de la creencia religiosa. No, 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 pero es que María era una niña y ya era una mujer, ya podía dar. O sea, güey, y no me lo estoy sacando del culo, No, güey, eso son dicen. Y dicen cosas argumentos que he peores. leído de. Sí, he leído peores, son argumentos que genuinamente he leído de posts de machitos, de pedófilos. O sea, no son un invento. Y la iglesia lo tiene bien normalizado. Es que la iglesia es arcaica, güey. Y aparte de la iglesia viene esta creencia justamente de que las mujeres no servimos para otra cosa que no Más sea que para parir. procrear exactamente. Entonces, en el momento en el que tu cuerpo ya pueda hacerlos, en el momento de tu primera menstruación, porque la época medieval y así, las casaban, sobre Sí. todo a las de alta cuna.
a las mujeres, a las malvadas mujeres blancas que siempre han estado en el privilegio, las casaban Ujú. nada, apenitas menstruando, las casaban con señores como de 80 años, literalmente como de Sí. 80 años y súper malditos. Sí, pues eran moneda de Privilegio, cambio, ¿no? éramos moneda de cambio. Ujú. Vaya privilegio por No, ser hombre, blanca. sí, no, el gran privilegio. Cabrón. Las privilegiadas, así era como vivían. Pero justamente viene de Sí. esto de, sobre todo, todas, pero sobre todo, estas mujeres eran las que solamente servían, por ejemplo, para parir reyes, para parir Ujú. gobernantes, porque, pues es la princesa y ella nunca va a poder gobernar, pero pues va a parir al siguiente rey, va a parir al No, y heredero. pobrecita de ti, de tu hermano te haya echado el ojo, güey, porque ay, no me acuerdo ahorita del nombre de toda una generación de reyes que nacieron ya los últimos hasta con síndrome y cosas Sí, muy turbias, sí, ¿no eran generaciones los genéticas. Estuardo? No me acuerdo, Ajá, algún. creo que sí, porque pues, y no creo que bueno, a lo mejor sí, ¿no? No sé, la verdad no creo. Yo siento que más bien entre ellos, pues, obligaban a sus hermanas o a sus familiares a tener hijos. Estoy pinche segura que pasó así. Sí, no, y Y uy, aparte no, es que se mantenía en vaya muchos casos la privilegio. sangre, o sea, la pureza Ujú. de su Querían la sangre pureza. rancia, pues sí, era entre hermanos Ujú. como los Targaryen, güey, de Game of Thrones. Ay, Nada más que mano. ellos no salían deformes. Pero pues la esencia era la misma, ¿no? Mantener la pureza de su raza. Pero pues en la vida Sí. real ya al final estaban todos deformes y muchos ya ni siquiera se pudieron seguir reproduciendo porque ya hasta sin De hecho, pito así se nacían. extinguieron. Ujú, así se extinguieron. Uno, no sé si todos, pero sí unos que no me acuerdo ahorita quiénes. Ya no se pudieron reproducir porque ya sus genes ya no, o sea, ya no se podía, ya no nacían estériles y pues fue lo mejor, la verdad. Sí, no, Se murió imagínate. su linaje. No, pues es que eso es insostenible. Sí. Y luego que aparte los eran hijos, en muchos casos, de madres niñas, Ujú. que no Pues porque una peor, se niña morían. pueda dar a luz, significa que Esté deba bien y que dar se a pueda. luz. O sea, hay Claro. muchísimos riesgos y hay mucho riesgo de que las criaturas nazcan mal, porque es una Y que niña. la madre se muera. Sí, pues está Ah, chiquita, pero la imagínate madre no su importa, cuerpo. güey. Ay, ya Ah, viste luz. obviamente Bueno, no, te vas a güey. morir. Y Ya, ni si modo. tiene hermanas, olvídate, importa menos. Pues ya hay otra. Ya hay No. otra, ya hay Ujú. otra. Con que no se muera el Sí, hombre heredero, porque entonces ahí sí estamos en problemas, la mujer, ay, güey. ¿A ándale. quién le importa? Como esto de el diosito, o sea, se me hace muy cagado cómo se agarró con una sola familia, güey. O sea, embarazó a su prima. Ah, bueno, como que ya estaba muy viejita, como que ya no era virgen, pues ahora vamos con una niña. Fíjate, o sea, Yo ya creo desde que fue ahí, falta de la pinche ingenio de quien pedofilia. escribió, quien se inventó esas cosas, porque Sí, también ponle que sí, o sea, yo, ponle que porque sí no falta de existió nada de ingenio, eso. pero güey, o sea, su ingenio pedófilo. Sí, O claro, sea, y donde es que quieras en llegar, esos no. tiempos, si todavía, como decías, no está mal visto en esos tiempos, pues todavía menos, porque eso, si ella ya podía embarazarse, Ujú. pues ya tenía que hacerlo, porque pues para luego es tarde, y entre más jóvenes se embarazaran, Para eso más naciste, crías iba a poder tener. claro. Y todavía seguimos Eso con esta también. mamada del muro de los 30 y que no sé qué, que las mujeres a los 30 ya no Ah, sí, sirven. ya caducamos. Pues es lo que decíamos, que ahora Sí, son más amigo. conservadores que hasta sus abuelos. O sea, ya estamos en el medievo otra vez de yo me consigo una de 13 años y la embarazo y cuando cumpla 30 la cambio por otra de 13 años. O sea, ya estamos ahí. Y si no me creen, póngase a ver los comentarios de Leonardo DiCaprio. publicaciones. Ay, ese Allá es el rancio. Leonardo DiCaprio, Y le aplauden. cambiando de morra. ¿Ah? Y le aplauden. Y le Ajá, aplauden. exacto. Ay, no, puros corajes en el Así episodio es, de hoy, amigo. amiga. Puros corajes. Todo por. Y bueno, ya nada más para. Ahora sí para terminar. Este. O sea, sí tengan sus creencias. En este espacio nunca les vamos a decir que no tengan fe en algo, que no se agarren de una No. religión. Bueno, no religión, pero de alguna energía. O bueno, sí, alguna energía, pues. Es bonito creer en algo, pero yo, ¿verdad? Pienso que destruirte las rodillas yendo a la basílica es innecesario, güey. Después, ¿quién te va a pagar el pinche seguro de las rodillas? No te lo va a pagar la virgencita. Te lo juro que no. No, por Y es que mucho me que le van a fundar, reces. pero no sé. Se me hace muy turbio como desde tiempos así, muy antiguos, siempre ha tentado la religión con la salud. Flagelarte. O sea, de verdad no creo que
bueno, quién sabe, Dios es muy sádico, pero no creo que le guste que te estés flagelando, güey, o que te estés... No sé, yo no sé, bebé. Si Es que sí algo está nos muy enseña sádico la ese Biblia es carnal. que sí le gustan esas cosas. Es que sí me gusta. Bueno, pero ya, güey, ya no hay que darle gusto. Es lo que yo digo, Ay, más que manda. nada. Puros corajes con el diosito. Libérense. Procuren Libérense. energías que se preocupen por ustedes. Procuren energías que las vuelvan poderosas, no energías que las quieran Sí. callar y las vuelvan menos. Fíjate que la Como energía de consejo, Tonantzin, hagan lo que quieran, al final del como día. consejo, la energía de la verdadera virgen, la No, Tonantzin, la bueno, no Tonantzin, virgen, no, sí, diosa, exacto, o sea, la diosa. ajá. Está muy bonita, sí está muy de protección, güey. Sí, y como lo que decíamos capítulos anteriores, se parece mucho a la deidad esta del Puff Daddy, a la que es protectora. Es que Ujú. hay muchas que se parecen, muchas deidades. Y tiene la misma energía Tonantzin que ella. Y se me hace bien bonito todo eso de la espiritualidad y cómo hay muchas deidades con su misma energía. Está bien loco. Pero la Guadalupe no tiene la misma energía, güey. No, pues es La que Guadalupe aparte tiene la viene energía de una historia de un contexto de de sangre, abuso, de de conquista, sangre. o sea, Uh-huh. y específicamente la Virgen de Guadalupe, porque es la misma que la Virgen María, pero no es la misma. Hay estas cosas de la iglesia, que si la paloma es Jesús, pero en realidad no Sí, es Jesús, y que si es Dios, pero en realidad no, no tanto, no, o sea, así son son. como las aguas del Chavo, que son de And- limón, pero es de tamarindo y sabe horchata Ándale, y no sé qué. exactamente. Pero Así. específicamente la Virgen de Guadalupe, yo sé que hablar de ella en México es que te cargue la Verge, porque si les Sí. molesta mucho y se lo toman muy personal y casi casi es como si estuvieras insultando a su verdadera madre, o sea, en ese plan se ponen. Y pues ni modo, o sea, ahora sí que la historia habla por sí sola, así de fácil. Sí, mana. Y si quieren ponerse a borrar la historia, entonces son unos fascistas reaccionarios. Que la realidad no Así se de borra. plano. Y no sean fascistas, Nada más se eso no está adornan. bien. La realidad nada más la adornan como cuando dicen, es que los conquistan. No, güey, esa madre fue genocidio, güey. No nos vino a conquistar ni siquiera. Fue pinche genocidio, güey, lo que hicieron. Materialismo Y histórico, nadie por lo dice favor. como es. ¿Cómo? Materialismo histórico, por favor. Así es. Pues fíjate que es como muy contradictoria la educación en México porque sí, por ejemplo, en las escuelas sí te hablan pues del genocidio, no tal cual porque pues están hablando con niños, no pueden ser tan... Sí, pero tampoco los libros como que ya de más grandes tampoco te lo plasman así tan, No, y tan en genocidio. general la sociedad... Hay mucha gente que Mm, cree que estuvo bien, así de fácil. Hay muchos mexicanos que creen que sí, estuvo bien porque éramos porque salvajes, seguiríamos en taparrabos, dicen las perras. claro. Ujú. Como si eso fuera malo, güey. No mames, Aparte, ellos traían un aparte pinche aquí reloj había una de dos sociedad, meses. güey, había una sociedad muy avanzada, Sí, igual muy, o muy más avanzado. avanzada que la europea. O sea, eso de Sí. que estábamos en taparrabo, güey, puede ser que sí, pero eso no significa nada. Hacía mucho calor, güey. Y aparte Punto. está estéril, güey, está cool. Claro. Pero aparte, o sea, esa es como más bien una manera de hablar despectiva, ¿no? Pero pues aquí había una sociedad avanzada, ellos vinieron a imponer sus costumbres, Sí. a traernos sus enfermedades, su religión horrible y limitante, porque si algo tenía las religiones del panteón Tienen. mesoamericano, sí, Ah, es que son ujú. muchísimo más libres. Como Sí. todas las de otros panteones, que por ejemplo a mí ves que me gusta mucho la nórdica, el Creya. panteón Ujú, nórdico, se me cree. y tiene Ujú. muchas similitudes, de hecho Es lo que te Tezcatlipoca yo digo, lo sí. interpreto como Loki, güey, o sea, Ajá. y Xochiquetzal es Freya, güey, o sea, Exacto. tienen Ujú. muchas similitudes y así como con esas las griegas, o sea, muchísimas otras las egipcias, tienen muchísimas similitudes que son religiones que hablan de deidades, sí, pero que no están en el cielo tal cual, sino están entre los humanos y tienen debilidades humanas, y tienen Sí. apetitos humanos, y tienen gustos humanos. No un Y viejo eso se me hace rancio en el más cielo. creíble Exactamente. que pinchurriento ángel. Y ni modo. En vez de minimizar la realidad humana, simplemente pues la retratan. Así de fácil. Sí.
Entonces, pues miren, yo les recomiendo, es recomendación, al final del día hagan lo que quieran, si quieren irse a la villa de rodillas, De rodillas, a pues mí me ya. vale madres, no son mis Ahí luego nos rodillas. cuentan qué tal el frío y los dolores de rodilla. Sí, nomás no abandonen perros, paro. Porque como les Ay, gusta a los basura. peregrinos abandonar perros, ¿eh? Hombre, Sí. ya es una crisis, güey. Tirarles cohetes para que los abandonen y de paso se mueran de un infarto. Gracias, Ajá, de verdad. sí. Gracias. Entonces, pues eso sí no está chido. Pero No. si quieren ir así sin hacerle daño a nadie más, vayan, o sea, no les estamos diciendo que Sí, no o que está mal. Solamente es importante saber a qué le estás dedicando tu fe, a qué le estás claro. dedicando tu energía y toda esta gente que me ha llegado a decir, es que no digas cosas de la Virgencita, porque pues al final del día ella no es española, ella es la Tonantzin. Ella no es Ajá, sí. la Tonantzin No, es la Tonantzin. O sea, sí. si Ella quieren es una. adorar a la Tonantzin, adoren a la Tonantzin. Pero la Virgen es algo diferente. Y hay que tener Claro. claro que es algo diferente y de dónde vino y de dónde salió y por qué salió y de dónde salieron las estrellitas de su manto y de dónde salió que se le Sí. apareció a Y el Juan Diego en significado el tan Tepeyac. maquiavélico que le dieron. Sí, exacto, o Muy sea, bien no, pensado. no fue hecho así a la de ahí se Ay, va. se va a ver bonito con estrellitas. Mm, no, entonces pues al tiro, amigas. No se enojen, no nos fumen, no nos funen. Compartan este episodio con su abuelita, que no le va a gustar. No le va a gustar mucho. Muchas Menos gracias, cuando me amiga. tiró la laptop. Va Eso a sí decir, le va a ¿ves, hija? gustar, exacto, eso sí le Es, va a gustar, eso va a eso le decir. pasa. Eso, Castigo Guadalupe. divino. Hasta rodó la laptop, ay no. No mames, esto se abrió, güey. Ay, Qué mamá. bueno, amiga, muchas gracias. Mi mente estaba muerta de risa. Y mi laptop así de quiero Sí, yo. volar. Ay, amigas. Si no está muy feo la toma, se las dejo para que vean cómo se cayó. Bueno, la deja la productora porque yo no edito, ¿eh? Les pongo un clipcito. Y ahora es Ándale. hora de editar porque ustedes no saben, pero estamos grabando el 11 de diciembre a las 9:48 pm y sale mañana el Manda, episodio hay que cantarle las mañanitas a la Virgen. como Itatí Cantoral. Agua. Sí, güey. Muéstrame tu poder satánico, Itati. Bueno, ahora sí, amiga, muchas gracias. Gracias a ti, Nos amiga. Disculpa que vemos se cayó la lap. pronto. Ay, mana, espérame. Ya anda. Güey, qué pedo. Mana, borra todo eso. Sí, obviamente. Se me desconectó la compu, güey. Se iba a apagar. Y aparte se ve así Es la la cámara Guadalupe. rara. ¿Cómo? Se ve como un hoyito en la cámara. Ay, no mames. Se zafó mi lap. No mames. Espérame porque se abrió.